quiero que leamos juntos el segundo libro de Reyes, capítulo 6, del verso 8 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8 en adelante. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. Miren este espionaje espiritual. Miren cómo alguien puede tener visión, entendimiento, comprensión de los planes, aun y cuando esté a mucha distancia de donde esos planes se están fabricando. Dice: el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me van a declarar quién de ustedes, de los nuestros, es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tus cámaras más secretas. Y él dijo: vayan, miren dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho que estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el sirviente del varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, gentes de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: oh, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gentes de a caballo y de carros, pero de fuego, alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo a Jehová: abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de la ciudad enemiga, la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más, por mucho tiempo, vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Fíjense, queridos amigos, que nuestro mundo, el mundo que nos está tocando vivir hoy, lo pudiéramos definir en 3 palabras: complejidad, incertidumbre y aceleración. Complejidad, es un mundo complejo. Incertidumbre, el día de hoy, muchas preguntas. Pero también aceleración.
Las dinámicas se han revolucionado. Estas tres características que vemos aquí en un contexto como el actual de un brote epidémico no solamente conllevan una crisis de salud pública, sino también una crisis de información. Todo el mundo sabe, todo el mundo le entiende, todo el mundo lee, todo el mundo transmite. Esto es un mundo complejo, lleno de incertidumbre y muy acelerado. Ahora, cada época se ha distinguido, se destaca por una enfermedad. Cuando uno analiza el pasado, nos encontramos con el ejemplo de epidemias que acabaron con enormes proporciones de la población mundial. En aquella época, por ejemplo, está muy marcada la plaga de Justiniano. Esto fue en el siglo VI, cuando el imperio bizantino estaba allí. Se llevó la vida de la cuarta parte de los habitantes de esa región, de ese imperio, del heredero romano del Oriente, una cantidad que hoy serían cientos de millones de personas. Lo mismo se podría decir también con respecto a esa peste en la Edad Media, siglo XIV, conocido como la peste negra, que en sus primeros años se estimó quizá como una de las más graves, que acabó con la vida de 50 millones de europeos. Y luego también recordar la gripe española en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la posguerra. 20 a 50 millones de personas fueron a la tumba, incluyendo mucha gente joven, algo inusual, ya que no son de los grupos con mayor mortalidad, pero en este caso sí lo hubo. Así es que tenemos nosotros que cada época o cada lugar o cada tiempo se distingue por algún tipo de enfermedad. La peste asiática, el 1957, el ébola, la tisis, la fiebre, esto, lo otro, aquello. Siempre, sin embargo, el coronavirus es quizá la más famosa en este momento. Que no la más cruel, no es la más cruel, pero sí la más famosa, porque se imponen ciertas consecuencias, ciertas características de un mundo globalizado. Ahí la gran desproporción entre lo rural y lo urbano, las desigualdades entre los países, el impacto enorme de las redes sociales, el poder de los medios de comunicación, la velocidad de propagación del miedo. El miedo se ha propagado con una velocidad increíble. Y luego la incapacidad de poder tomar distancia de vida. El poder de los medios no siempre está en sintonía con el amor a la verdad y a la proporcionalidad. Hay un poder en los medios, pero no siempre está en sintonía con el amor a la verdad y a la proporcionalidad. Y es la verdad la que nos hace libres y la que nos hace responsables. La carrera entre los países más poderosos por encontrar una vacuna contra el coronavirus es abierta y es declarada. Cada 2 o 3 días oímos que tal o cual país ha encontrado la solución del problema. Y yo digo que sí es importante encontrar una vacuna para el virus, pero también lo es encontrar una vacuna para el pánico que está rodeando nuestra sociedad. Obviamente no se puede evitar ser confrontado el día de hoy, cuestionado por la aparición
de este nuevo mal que pone en jaque el equilibrio social y económico. Una enfermedad siempre es una pregunta, es un desafío, y hay que hacerse preguntas detrás de la aparición de una enfermedad. Y lo que queda de manifiesto es que como seres humanos somos increíblemente vulnerables. Nos damos cuenta de la poca seguridad con la que contamos. Nos damos cuenta que no somos dioses, sino que somos criaturas muy, pero muy frágiles. Hay una misionera que acaba de salir de Corea del Sur hace unas semanas, y ella dice que vio allá en Corea una sociedad que se volvió arisca, prejuiciosa y egoísta. La gente, dice, se paraliza, y todo aquel que levante sospechas queda recluido, alejándonos de lo humano y de lo que verdaderamente hay detrás de este virus. Muchas víctimas enfermas o estigmatizadas por una sociedad que no puede dar un abrazo, esbozar una sonrisa, porque es presa del miedo, la histeria y de mascarillas por todas partes. En medio de esta tormenta del coronavirus, los cristianos pueden ser y deben ser una semilla de paz. Ante el alarmismo social, el creyente se tiene que distinguir porque no se turba el corazón de él. Aunque haya aflicción, no tiene miedo. La paz que nos ha dejado el Señor es suficiente, es bastante, alcanza, y lo proyectamos donde quiera que estemos. En medio de esta tormenta actual, queridos amigos, hermanos, insisto, los cristianos deben ser una semilla de paz. Los creyentes debemos de aportar un testimonio de tranquilidad y de esperanza. Ahora, hay algunas preguntas que debemos hacernos basados en el pasaje que hemos leído. En este pasaje que Dios habló a mi vida durante esta semana, se me vinieron una serie de preguntas. La primera de ellas es esta: ¿son las circunstancias las que nos rodean a nosotros? ¿O nosotros con nuestra fe y confianza en Dios las rodeamos a ellas? La pregunta la vuelvo a repetir: ¿son las circunstancias las que nos rodean, las que nos están sitiando, las que nos están arrinconando, las que nos están intimidando, amedrentando? ¿Son las circunstancias las que nos están rodeando a nosotros, o nosotros con nuestra fe y confianza en Dios las rodeamos a ellas? La realidad contundente en este pasaje de la historia es interesante, porque hay algunas cosas que notamos. Fíjense que en este pasaje notamos que hay una emergencia humanitaria, una contingencia, una crisis humanitaria. Es decir, según leemos aquí, la gente tiene tanta hambre que lo que se puede comer es solamente algo asqueroso, caro, y solamente los ricos pueden tener acceso a ello. Lo que leemos aquí es que la gente come estiércol de animales. No es de extrañar. Una vez que Aníbal conquistó y rodeó una ciudad, Aníbal, el conocido guerrero de los tiempos pasados, un ratón se vendía en 200 peniques, y con los vientres de perro se hacía un batido que era codiciado en esa época. La crisis es humanitaria. Las madres están comiéndose a los hijos. La familia se alimenta casi jugando ruleta rusa para ver quién le toca.
Y el rey escuchó esta situación de una madre que le dice al rey: rey, esta mujer y yo nos pusimos de acuerdo para que pudiéramos cocinar a nuestro hijo, y cocinamos el mío, lo comimos, y ahora le toca a ella, y ella está totalmente negada, no quiere hacerle. Por favor, rey, haz justicia. Y estamos hablando de una crisis de carácter humanitario, donde no hay alimento, donde no hay comida, donde lo peor y asqueroso se puede considerar ni siquiera accesible para los más pobres o para los más desprotegidos, y solamente aquellos que puedan tener denarios en abundancia pueden comprar estiércol de paloma o pueden comprar desechos de animales. Increíble que una crisis humanitaria pueda orillar a la gente a eso, pero en este pasaje estamos leyendo que la circunstancia es seria. Lo segundo que notamos aquí, que es una emergencia de carácter sanitario, porque la gente está muriendo adentro de la ciudad, el ejército enemigo está cercando, el sitio es real, imponente. Esos sitios duraban meses, duraban 8 meses, 10 meses, 12 meses. Y entonces la idea era crear crisis al interior, crisis como la que acabo de referir, se acaba el alimento, pero también crisis sanitaria. La gente al morir no hay suficiente espacio para enterrarla y de pronto todo empieza a descomponerse. La crisis que vemos aquí también es de carácter económico. Nadie puede entrar, son ciudades amuralladas, las mercancías no vienen de lejos, no hay negocio, no hay intercambio, no hay mercancía, y la crisis por lo tanto también es de carácter económico. Lo que estamos diciendo es que nuestro mundo, el mundo actual, no es diferente al de antes. Las crisis de ayer se parecen a las de hoy. Las repercusiones en el miedo, en el terror, siempre está allí. Esa crisis colectiva donde la psicosis nos toma, la inseguridad nos arrincona, y de pronto vivimos episodios así. No que no sea real como hemos de ver, es real. La pregunta es: ¿cuál es la vacuna ante el pánico? No solamente encontrar la vacuna contra este virus, como se han encontrado vacunas para epidemias mayores en el pasado. La pregunta es: ¿cómo tú, papá, cómo tú, mamá, cómo tú, mi niño, cómo tú, joven, enfrentas este momento y no permites que el pánico, que el miedo, que la inseguridad tome tu vida? Hay una vacuna contra el pánico. Hay una vacuna contra el miedo, y por eso estamos yendo a la palabra de Dios. Por eso estamos acudiendo al libro de libros, a la palabra que viene del Señor. Así es que la primera pregunta que estamos haciéndonos al leer este pasaje es: ¿son las circunstancias las que nos rodean o somos nosotros con nuestra fe y con nuestra confianza en Dios los que rodeamos las circunstancias? Ahora, una pregunta más: ¿estamos tan ciegos que no podamos ver nuestra protección espiritual invisible? Dice aquí: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, don't be afraid, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró,
Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué impresionante! Hay gente que solamente tiene ojos para ver una realidad, pero su vista espiritual está nublada. No tienen la capacidad de poder ver la protección espiritual invisible. Oh, Señor mío, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta del siervo, del criado, tuya y mía. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé estar encerrado en la casa. No aguanto estar allí una semana o 2 o 3 o 4. Tengo que andar en la calle, tengo que estar allá. ¿Y qué va a pasar con mi negocio pequeño? ¿Qué va a pasar con mi empresa pequeña? ¿Qué va a pasar con los gastos que no esperan? Con las cuentas que se acumulan, con los pagos que hay que hacer. Y bueno, lo que leemos aquí es que cuando el siervo vio, tuvo ojos para ver a la gente de a caballo, a los carros, dice aquí, a un gran ejército rodeando su ciudad. Y claro, naturalmente tuvo miedo. Él sabía que había muy pocas posibilidades de escapar o sobrevivir a un ataque de tal magnitud. De pronto el profeta, el hombre de Dios, le dice: no tengas miedo. ¿Qué le dice? A ver, repitan ahí en sus lugares, los que están aquí. ¿Qué le dijo? No los oigo. Los del sonido, los 2 o 3 que están ahí, no los oigo. ¿Qué le dijo? Todos juntos. Y los que están en casa, ¿qué dicen? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto le parecía irracional, fuera de toda lógica, increíble le parecía al siervo, al criado. ¿Cómo me pide eso? Él vio a la gente de a caballo, él vio los ejércitos que lo rodeaban, pero no podía ver a nadie que estuviera con Eliseo o con él. No podía ver. Entonces notamos también que Eliseo le dio una razón para no tener miedo. No fue una esperanza vacía. No estoy aquí para dar una esperanza vacía. No estoy aquí para expresar un deseo. Tampoco Eliseo estaba expresando un mero deseo, una esperanza vacía. Era una verdadera razón para confiar. Incluso si el siervo no podía verlo, había una razón. No tengas miedo, porque el que está con nosotros es mayor que el que está afuera. Y entonces el profeta no tiene otra cosa sino hacer una oración: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea, para que este hombre vea. Eliseo no pidió para que Dios cambiara algo de la situación. ¿Se dan cuenta? No dijo: Señor, acaba los ejércitos, Señor, a veces no, él no pidió que Dios cambiara algo de la situación. Su única petición fue que María, Fernando, Javier, Enrique, los Martínez, los Domínguez, los Romero, los Gutiérrez, los Fernández, los Jiménez, los Ochoa, los Méndez, los Rubio, los etcétera, lo único que pidió fue que el siervo, al igual que todos nosotros, pudieran tener la habilidad de ver más allá de su circunstancia presente. El profeta no intentó persuadir, razonar, presentar argumentos para el hombre. Eliseo no intentó de ninguna manera. Simplemente la realidad es: Señor, déjale ver a los que están con nosotros. Es decir, ¿qué le explicas al siervo? No podía ser explicado, no podía ser persuadido de eso. Él tenía que verlo.
tenía que experimentarlo, tenía que tener un encuentro con una realidad espiritual que iba más allá de su realidad presente, de sus temores, del sitio, del cerco, de la crisis de alimento, humanitaria, sanitaria, económica, de toda la psicosis generalizada ante la apabullante aparición de un ejército imponente. Lo que el profeta estaba diciéndole a Dios es: Señor, permítele ver, permítele ver. Y saben una cosa, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Entonces el Señor, dale un aplauso al Señor ahí donde estás, bendito su nombre, aleluya. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Dios respondió a la oración de Eliseo. Cuando una persona está cegada a la realidad espiritual, solo Dios puede abrir sus ojos. Dios puede hacerlo a través de las palabras de alguien, pero la obra de abrir los ojos espirituales es de carácter espiritual, es obra espiritual y solo le pertenece a Dios. Y de pronto el criado pudo ver, y vean lo que dice: y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando sus ojos fueron abiertos, el siervo vio la realidad que no había podido ver antes. Vio que realmente había más con él y Eliseo que los que se habían reunido contra ellos. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Número uno, la previa falta de percepción de parte del siervo de Eliseo no hacía la realidad del ejército espiritual menos real. El hecho de que él no lo pudiera ver no lo hacía menos real. Si hay 50 personas que no ven algo, no invalida eso la percepción del que sí lo ve. Yo te estoy llamando a ti para que, y estoy pidiéndole al Padre en este momento, en el nombre de Jesús, para que tus ojos se abran. En el nombre de Cristo, mi Dios, abre los ojos del pueblo de Dios para que vean la realidad espiritual, la cobertura sobrenatural, esa protección invisible de carácter espiritual que está a favor de los hijos e hijas de Dios. Tus hijos no mendigarán pan, tus hijos no pasarán hambre, en tu casa habrá provisión, porque el Dios tuyo y el Dios mío es un Dios grande, suficiente, poderoso, aleluya. Dios se va a glorificar. A su nombre la gloria. Estoy diciendo que el hecho de que el siervo no tuviera percepción espiritual para ver lo que estaba sucediendo no quiere decir que no fuera real, porque la fe nunca es la imaginación de cosas irreales. La fe nunca es la imaginación de cosas irreales. Es la comprensión de las cosas que no pueden ser demostradas a los sentidos, pero que son reales. La gente de a caballo y la gente de a caballo y los carros de fuego realmente estaban ahí. El hecho de que no hayan percibido cosas espirituales muchas personas puede ser cierto, pero no es evidencia de que no hay algo que percibir. Ahí está, ahí está. El caso entero es como el del hombre aquel irlandés que intentó alterar una evidencia con una no evidencia. Es decir, 4 testigos lo vieron cometer un asesinato. Él alegó que era inocente y quiso establecer su inocencia produciendo 40 personas que no lo vieron hacerlo. ¿De qué hubiera servido eso? Así que si 40 personas declaran que no hay poder del Espíritu Santo sobrenatural, que no hay Dios, que
no hay protección, que esto, lo otro o aquello. El hecho de que muchos nieguen la obra del Espíritu, la obra de Jesús en el mundo, esta es la prueba de que no existe. Porque 40 personas, 50 o 1000 personas no saben lo que otros sí sabemos. Qué impresionante. La última tecnología de guerra en aquellos tiempos eran caballos y carretas o carros de guerra. Pero lo que vio el siervo fueron carros de fuego de última generación, que sobrepasaba en mucho y en todo a lo que el enemigo tenía. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para ver. Abre nuestros ojos para ver, Señor, a ese papá, a esa mamá, a esa mujer sola, que no se llene de miedo. Ábrele los ojos. Oh Señor, ¿qué haremos? Porque había visto caballos, un ejército imponente, carros de guerra, pero cuando abrió sus ojos vio la realidad. Ahora yo te propongo una pregunta más. ¿Te has puesto a pensar que el ataque era espiritual y que en realidad todo ese ejército iba contra un solo hombre llamado Eliseo? El ataque era contra el profeta de Dios, contra la unción que había en él, contra la palabra de Dios que salía de su boca. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Por qué tanto ejército no salió para pelear contra el ejército enemigo? Realmente había algo en el profeta, había algo en el hombre de Dios, había una palabra y había una percepción espiritual, había una unción y una capacidad de revelación que desmoronaba los planes más ocultos y más secretos de los ejércitos enemigos, a tal grado que el rey de Siria pensó en traición, en un infiltrado, en un topo metido en lo más secreto, en el núcleo más íntimo, donde en su cuarto de guerra, ahí donde se gestaban las estrategias, porque todo lo que se hablaba en lo más secreto, de un día para otro el rey de Israel lo sabía. Y cuando finalmente entendió, es que hay un pueblo de Dios, es que hay un hombre de Dios, es que hay una mujer de Dios, es que hay un varón de Dios, es que hay un joven de Dios que conoce a Dios, y el Espíritu de Dios le muestra lo que se tiene que hacer ante cada crisis, ante cada situación. Hay un papá, hay una mamá, hay un abuelo, hay un joven que conoce a Dios, que se ha rendido a Dios, que ha tenido un encuentro con Dios. Por lo tanto, sabe cómo operar en estrategia contra los ataques que vienen del enemigo. Y de pronto toda la furia del rey enemigo, el de Siria, se volcó contra un solo hombre llamado Eliseo. Todo un ejército, todos los carruajes de guerra, todos los caballos, todo el personal, los de a pie, todos los que podían empuñar algún tipo de arma, estaban ahí para atacar a un solo hombre. Quizá, querido hermano, hemos pasado por alto la naturaleza espiritual del momento que nos está tocando vivir. Yo creo que tu casa más que nunca se va a llenar de alabanza. Creo que tu casa más que nunca se va a llenar de oración, se va a llenar de reuniones donde vamos a promover la cercanía con Dios, el acercamiento familiar, el convivio, y vamos a salir mejores de la crisis que como estamos entrando en ella. Eliseo era el único que podía desenmascarar todos los planes y las intenciones del enemigo y de sus ejércitos. Era el único que podía pronunciar la palabra exacta en el momento exacto para la situación exacta que se estaba viviendo. Ese era Eliseo. Por lo tanto, mi hermano, tú sigues siendo la alternativa, tú sigues siendo la esperanza, tú sigues siendo la respuesta. Y una pregunta más: ¿por qué entonces no comenzar a pensar que estos tiempos con sus características son una oportunidad de gracia para tener un cristianismo más interior y menos de fachada, menos de apariencia?
Un cristianismo más de fondo, más sincero, más honesto, más de adentro y menos de afuera, menos de fachada. A mí me impresiona, y creo que esto tenemos que decirlo. Me impresiona que los años vinieron y nuevamente el rey volvió a regresar, el rey de Asiria. Por algún buen tiempo dejaron de venir. Y dice aquí: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió de nueva cuenta a su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en aquella tierra. Es increíble lo que estamos viendo aquí. ¿Se acuerdan? Leímos hace rato que ya habían dejado de venir. Y incluso es muy interesante el pasaje de cómo es este juego de la vista. El siervo de Eliseo solamente ve un ejército enemigo con caballos imponente. Y para Eliseo, su siervo está ciego y necesita ver. Y una vez que Dios entrega a el ejército enemigo, Eliseo ora para que el ejército se quede ciego. Y dice aquí que Eliseo, así como pidió que viera a su siervo, ahora está orando y le dice: Señor, te ruego que hieras con ceguera a este ejército, a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Es interesante ver lo que la ceguera puede provocar, lo que la ceguera puede producir, ¿no? Es increíble cómo la ceguera hace que los ciegos sean fácilmente engañados. La Biblia dice que andaban buscando a Eliseo, pero ahora están ciegos. Y es Eliseo mismo el que va con ellos y les dicen: ¿a quién buscan? Buscamos a Eliseo, yo los voy a llevar con él. Y aparentemente, según los escritos estudiosos de estos escritos, dicen que no necesariamente quedaron absolutamente ciegos, sino que tenían incapacidad de distinguir. Su mirada era muy borrosa y tiene que ser algo que no entendemos. Es tan sobrenatural que no entendemos cómo se produjo esa ceguera. El caso es que Eliseo habla con ellos y no lo conocen, porque así pasa con el ciego. El ciego puede ser fácilmente engañado. Y ese es el problema de no pedir que nuestros ojos espirituales sean abiertos en tiempos de crisis. La Biblia dice que Eliseo tomó a todo el ejército y los condujo y los puso en el centro de la ciudad, donde estaba la capital de sus enemigos. Y lo único que recibieron de ellos fue pan, alimento, cuidado, una actitud generosa, una actitud de misericordia. Amigos, por último, cuando nuevamente regresan los sirios y vuelven por otra ocasión más de las muchas, todavía el día de hoy los enemigos siempre vienen del norte, y Siria está allá arribita de Israel, y todavía el día de hoy las repercusiones, las bases que están en Siria están allí para favorecer a países enemigos de Israel. Bases militares, bases aéreas, ahí están. Así es que esto no es de ayer, también es de hoy. Ellos vinieron y ante tanta hambre, el profeta se atrevió a declarar una palabra arriesgada, atrevida, cuestionable, comprometedora, una palabra que no puedes pronunciarla a menos que tengas la certeza
de que Dios te está respaldando al declararla. Hay mucha gente que se aventura a dar palabras. Hay mucha gente que desde su entusiasmo, desde su emocionalismo, si quieren desde su oportunismo, se atreven en tiempos de crisis a declarar palabras sobre esto o aquello. Pero cuando un hombre de Dios da una palabra, hay que tener cuidado. Hay que oír y tener oídos para oír. Dice que el profeta Eliseo dijo: mañana a estas horas, aunque nos estamos muriendo de hambre, aunque solamente lo que se puede comer es de lo más despreciable y asqueroso, aunque ni los pobres pueden tener acceso a ellos, solamente los ricos, aunque la crisis, la contingencia sea humanitaria, de alimentación, sanitaria, de salud, aunque las crisis económicas estén al tope, de pronto surge una voz que promete que en 24 horas habrá un cambio. En medio de una crisis, ¿qué declaras? En medio de una crisis, ¿qué hablas? ¿Hablas tus temores? ¿Hablas tus dudas? ¿Hablas tu incertidumbre? Cuidado con la duda, cuidado con el temor, cuidado con el miedo. Un hombre, una mujer de Dios, una abuelita, un padre, una mamá, un joven tiene que levantar la voz. En este caso Eliseo levantó la voz y dijo: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe cercanísimo al rey de Israel, incluso dice aquí, y un príncipe, capítulo 7, verso 2 de Segundo de Reyes, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciera ventanas del cielo, ¿sería esto así? Él entendía que la ciudad con murallas no había manera de que entrara alimento, pero la ironía, la burla, la duda, el sarcasmo está presente. Si va a venir, tiene que venir de arriba. Dios tendría que abrir las ventanas del cielo para que llegara. Y el hombre aquel, con ese tono de sarcasmo, de burla, de incredulidad, le dice: no vaya a andar siendo, dirían en mi pueblo, no vaya a andar siendo. Si Jehová hiciera ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. He aquí, tú lo verás con tus ojos, but you won't eat of it. No vas a comer de ello. Wow, cuidado, cuidado cuando un hombre de Dios da una palabra. Cuidado cuando Dios da a través de su gente, de su pueblo. Cuidado cuando Dios da una palabra. Este oficial, este alto administrador o alto personaje en la estructura del rey de Israel, tenía una conducta de incredulidad. No vaya a ser que Dios nos ayude, no vaya a ser que Dios responda, no vaya a ser que se abran las ventanas y en menos de 24 horas todos estemos resolviendo esta crisis o este problema. Cuidado, cuidado, porque cuando Dios habla hay que oír. Y dice aquí que la incredulidad siempre se va a atrever a cuestionar la veracidad de la misma promesa de Dios. La incredulidad siempre va a cuestionar la veracidad de una promesa de Dios. Dios te ha dado promesas, mamá y papá. Dios me ha dado promesas a mí, aquí estoy. Tendría que tener miedo porque normalmente habría 800 o 1000 personas aquí. Recogeríamos una ofrenda, cada quien cumpliría lo que su corazón siente respecto a diezmar, ofrendar, y de repente ni en la primera reunión, ni hoy, quizá ni la próxima semana, ni la otra, y entonces yo tengo que entrar en pánico porque hay que seguir cumpliendo las demandas. No, Dios es fiel. Y es mi obligación como hombre de Dios pararme en estas cámaras y decirte: no temas, Dios está contigo. Se abrirán
puertas de apláudele al Señor ahí donde estás. Pero la incredulidad está muy cerca de ser ironía, de ser sarcasmo, de ser ofensiva. Y es la incredulidad la que se atreve a cuestionar la veracidad de las promesas mismas de Dios. ¿Y qué es lo que dice la incredulidad en las palabras de este oficial del rey? Podemos imaginar que la incredulidad dice: esto es algo nuevo y no puede ser verdad. Puede ser verdad, es algo nuevo. La incredulidad dice: esto es algo muy repentino, no puede ser verdad. La incredulidad dice: no hay forma de que esto se pueda lograr. La incredulidad dice: solo hay una manera en la que Dios puede obrar. La provisión tendría que venir de arriba, se tendrían que abrir las ventanas y no hay otra manera. Ese es el método, así obra Dios y así tendría que hacerlo. Esa es la única manera, porque todo esto es muralla y de aquel lado de las murallas hay un ejército completo enemigo. Sus caballos, carros, ejércitos, armamentos están en nuestra contra. Solo hay una manera. Dios tendría que abrir, pero ya me viera. Ya me viera. Es como los jóvenes dicen: te pasas de lanza, profeta. Como que mañana. No le des a la gente esperanzas fallidas. No le des a la gente esas palabras, porque nunca ha sucedido así. La incredulidad dice: incluso si Dios hace algo, no será suficiente. Wow. Así es que lo que estoy diciendo es que los incrédulos no disfrutarán realmente de las cosas de esta vida. La mayoría de ellos se encuentran con que la riqueza no les otorga satisfacción. En menos de 24 horas hubo un ruido enorme en el ejército enemigo. Algunos dicen que los 4 leprosos que salieron y caminaron a entregarse y a morir con el enemigo a ver si les tiraban con algo, dicen que Dios usó esos pasos de esos leprosos y los magnificó, y de pronto se volvieron un ruido ensordecedor que hizo que los ejércitos enemigos, Siria, el rey y todos ellos, pensaran que una enorme multitud venía contra ellos. Dijeron, contrataron mercenarios de Egipto, los hititas, los estos, aquellos y otros. Pagaron a otros países y a otros ejércitos para que nos ataquen, y en medio de la noche dejaron todo. Imagínense los almacenes de provisión para un sitio que debería de durar meses y meses. Abundancia a unos cuantos metros, abundancia tan cerca. En menos de 24 horas, dijo el profeta, la cosa va a cambiar. Y yo estoy aquí para decirte, mi hermano, la crisis que estás teniendo en tus ventas va a cambiar. Cuando todo mundo llore y se descorazone, Dios va a tratar contigo. Dios te va a ayudar a ti. Dios va a bendecir. Dios va a prosperar. Dios va a abrir oportunidades. El pueblo de Dios en medio de una crisis saldrá mejor que como ha entrado a ella. Los incrédulos no disfrutan las cosas de esta vida. La mayoría de ellos, dije, se encuentran con que la riqueza no les da satisfacción. Sus riquezas externas no pueden ocultar su pobreza interna. A muchos hombres les ha sido dado todo lo que su corazón pueda desear, y aún así ellos no tienen lo que su corazón realmente desea. Tienen todo menos contentamiento. Estoy aquí para decirles que el mismo Dios que atacó al ejército sirio para que estuviera ciego, ahora estaba volviendo a atacar al otro ejército para que escucharan cosas que no estaban allí. Qué curiosa la función de los sentidos en la crisis. El sentido de la vista del siervo está tapado, cerrado, no ve. Eliseo tiene que orar para que el sentido de la vista se abra, el de carácter espiritual.
Los que creen ver el ejército enemigo, de pronto se quedan ciegos. Y es el sentido del oído el que los engaña. Perdón, el sentido de la vista los engaña. Y tan ciegos y tan engañados que van al mero centro de la ciudad donde estaban expuestos a morir y fueron perdonados por misericordia. En este otro ataque ahora hay otro sentido, el del oído, porque tus sentidos en las crisis serán atacados. Porque Dios puede abrirte tus sentidos y se los puede cerrar a otros. Y de pronto oyeron tumulto, ruido, terrible movimiento, y huyeron. Y hubo en ese día una increíble victoria para el pueblo de Dios. Estoy aquí entonces para decirles qué feliz estoy, qué agradecido estoy de poder compartir esta palabra. La unción de Dios está aquí. El respaldo y la autoridad de Dios está conmigo. Pero esa unción también está ahí donde tú te encuentras, mi hermano. La presencia de Dios te está haciendo libre de temores, de inseguridades. Te está haciendo libres de sentimientos sobre tu situación, tu negocio, tus hijos, tu familia y hasta de tu vida espiritual. En este tiempo se va a levantar una generación como nunca otra. Una generación que busca a Dios más allá de edificios. Una generación que entiende que la comunión de Dios es en el carro, es en la sala, es en la recámara, es en el día a día. Es aún y cuando no tengamos la oportunidad de estar en este edificio, Dios va a tratar con nosotros. Dios nos va a bendecir. Mañana en la mañana, a las 6 de la mañana, estaremos orando. Y también lo haremos el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. Durante toda esta semana, a las 6 de la mañana, estaremos en comunión de 6 de la mañana en adelante, para orar juntos como nunca antes, para promover lo espiritual como nunca antes. Y por las noches también habrá sorpresas. Y los jóvenes van a transmitir como lo hicieron ayer. Y los de 25 y más transmitirán como lo hicieron antier. Y así tendremos la oportunidad de ser más fuertes, más estables y más bendecidos. Pónganse de pie ahí donde están, por favor, en sus casas. No estoy tan seguro que ahí en la cama te puedas poner de pie, pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí? Digo, ya es la una, mi hermano, please. Es la una. Así es que, ¿qué vamos a decir? Pon tu mano en el corazón ahí donde estás. Y yo quiero que renuncies a todo miedo. Y quiero que alinees tus sentidos espirituales, tu oído, tu vista. Que el Señor te permita ver y oír. Que no seas engañado. Y cuando digo engaño, me refiero en el plano espiritual. No es un engaño que hay una realidad de un virus. No es un engaño de los números de contagios y de muertes registrados en el mundo. Es real. No me refiero a ese engaño. Me refiero al engaño espiritual que compra miedo, inseguridad, que se acobarda, que se intimida, que se amedrenta, que no controla ni lo que piensa ni lo que habla. A eso me refiero. Cuidado con la incredulidad en tus labios. Atrévete a hablar palabra a tu casa. Mis hijos, Dios está con nosotros. Mis hijos, Dios nos va a ayudar. Mis hijos, el Señor va a proveer. Mis hijos, no tengan miedo. Aleluya. Pon tu mano en el corazón. Oh Señor, renuncio a todo temor. Renuncio a todo miedo. Oh, aunque parezca que estoy rodeado, aunque pareciera que estoy rodeado, en realidad estoy rodeado por ti. Tus ángeles nos rodean. Tu gloria nos rodea, tu espíritu nos rodea. Abre mis ojos, Señor. Abre los ojos de mi hermano Ramón, de mi hermano José, de mi hermano David, de mi hermano Aarón, de mi hermano Fernando, de mi hermano Martín, de mi hermana Rosita, de mi hermana Collito. Oh Señor, abre los ojos de Miriam, de Agustina, de Rosa. Abre los ojos de este joven. Oh, este niño, Señor, ahí está. No entiende mucho quizá, y ha sido larga esta palabra, pero toca su corazón. Habla su vida. Abre nuestros ojos, porque hay muchos niños que han visto tu gloria, porque hay muchos niños que han oído tu gloria,
Porque hay jóvenes que han visto en la gloria tuya y han oído la gloria tuya, porque le has abierto sus sentidos. Es hora de que se agudicen nuestros sentidos para que con toda madurez enfrentemos la realidad de nuestros tiempos. Y yo te suplico que así lo hagas, para la gloria tuya, Señor, para la gloria tuya. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro a tu favor. Que siempre, siempre, siempre tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti paz. Bendito seas en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito en tu casa, bendita en las reuniones de familia, bendito en la provisión sobrenatural que viene. Bendito seas, bendito al acostarte, bendito al levantarte, bendito el fruto de tus manos, tu trabajo, porque desde tu casa o desde donde tengas que hacer la labor habrá provisión. Bendita la obra de tus manos, tu trabajo, bendito el fruto del vientre, tus hijos, bendita tu alacena. Si tu enemigo viniera contra ti por un camino, lo verás huir de delante de ti por 7 caminos. Plaga no tocará tu morada. Pisarás al león, al áspid, a la serpiente. Pisarás toda fuerza del enemigo y nada podrá tocarte. Por cuanto has puesto en Jehová tu esperanza, has puesto al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Nos volveremos a ver, ya sea por los medios de las redes o en persona, y tú me vas a testificar de la gloria de Dios contestando esta oración. Alguien dice amén. Amén.